Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 16 de octubre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales recuperaron pérdidas y cerraron con amplias ganancias en medio de optimismo económico tras datos de empleo. Si bien la inflación estuvo ligeramente por encima de lo esperado en el término núcleo y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo alcanzaron mínimos, el mercado no se enfocó en lo que era la posibilidad de incremento de tasa por parte de la Reserva Federal y se dio al alza con importantes ganancias. Ayer los compradores lograron tomar control del mercado, ya lo miraremos en técnicos como qué implicaciones tuvo el movimiento del día de ayer. Y en cuanto a acciones locales continuaron con caídas, pues a recuperación de mercados internacionales y el precio del petróleo que también estuvo por los $45 por barril, logró recuperar terreno a 46,84. Temor por ascenso en IPC y fortaleza del dólar impulsaron a los vendedores. También, digamos que las acciones internacionales subieron, pero otro que ganó fue el dólar. Frente al euro, recuerden que estábamos cerca de 1,1490 y bajamos a 1,1350. Así que el dólar ganando terreno impactó de forma negativa el comportamiento de las acciones locales. Ayer bastantes datos económicos. El IPC de Estados Unidos varió -0,2 en septiembre. En variación 12 meses fue de 0. Núcleo sube 0,2% ampliando la variación 12 meses de 1,8 a 1,9. Esto fue lo que revivió la fortaleza del dólar ante la posibilidad de incremento en tasa por parte de la Reserva Federal y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo bajan la semana pasada de 263,000 a 255,000, otro mínimo desde la crisis. De hecho son niveles inferiores a 2007, así que las peticiones están en niveles bastante bajos, lo que también ha fortalecido el dólar de forma considerable. Y el precio del petróleo logró recuperar, pese a que los inventarios de crudo subieron la semana pasada en 7,6 millones de barriles, gasolina cae en 2,6 y destilados bajan 1,5. La caída en destilados y gasolina logró mitigar un poco la fuerza vendedora del incremento de barriles de inventarios en términos generales. El índice de la Fed de Filadelfia mejora en octubre de -6 a -4,5. Mercado esperaba pasar a -1. Continúa todavía la debilidad en manufactura, debilidad que también se expresó durante la semana con el Beige Book, y el índice de manufactura de Nueva York mejora menos de lo esperado en -14,67 a -11,36. Así que el mercado dijo, bueno, vamos muy bien en empleo, inflación está subiendo, pero la manufactura está débil y el resumen fue, bueno, vamos a continuar con ganancias después de ese panorama. Vamos a revisar los soportes de corto plazo para determinar quién sigue en ese bando, los compradores o los vendedores tomando el control. Eso hizo que disminuyera la probabilidad de incremento de tasa 26. Lo curioso fue que tasas bajaron o asimilaron menor probabilidad de incremento, pero el dólar se fortaleció. Así que una lectura bastante extraña del mercado en el día de ayer. Las correlaciones que suelen mantenerse en términos de perspectiva de crecimiento y tasa de interés se perdieron. Entonces, con movimiento de fortaleza del dólar e incremento en la cotización de las acciones, se mantiene por debajo de 20. Recuerden que superando el 20 tendremos la señal de una corrección de nuevo fuerte en el mercado. Logró incluso descender a 16, por lo que el sesgo de tranquilidad se mantiene. Recuerden que el mercado sube como palmera, cae como coco, así que la volatilidad se incrementa en las caídas. Superando los 20 podríamos tener una mayor presión bajista. Mientras estemos por debajo de 20, las caídas no, los ascensos pueden continuar, y la caída del VIX también. Así que importante ese 20 para determinar cuándo tendríamos algo de presión bajista. Acciones asiáticas, jornadas ausente de fundamentales económicos. Las acciones cerraron con ganancias en línea con los movimientos registrados en nuestra sesión. Y Europa inició el día con leves ganancias en medio de correlación con Estados Unidos y tranquilidad en los mercados. Solo tuvimos la revisión del PIB, del IPC, perdón, el IPC final de la zona euro, que no se revisa, se mantiene en -0,1 y el núcleo sin cambios en 0,9%. Lo que el mercado anda hablando últimamente es que para diciembre tendríamos otro plan de estímulo, otro quantitative easing por parte del Banco Central Europeo. Así que hoy amanece algo débil el euro. Noticias de Estados Unidos: Alibaba ofrece 3.600 millones para adquirir Yoku, lo que llamaríamos el YouTube chino, así que empiezan planes de expansión después de un desempeño algo débil de sus resultados y del comportamiento de la acción de Alibaba desde la emisión. Tuvo un inicio de tranquilidad, pero vamos a ver acá algo de Alibaba. Vamos con Baba. Y
tenemos algo de correlación general con el resto del mercado. Veníamos en el movimiento de corrección, logró incrementarse, pero en el último año el comportamiento había sido negativo. Simplemente se mantiene la correlación con el resto de los mercados en términos del Alibaba. Mientras logre mantenerse sobre el 70, hay posibilidad de repuntar hacia la zona de 75, 76 como escenario probable, perdiendo los 70, 70, 50. La caída puede ser a 65. Hay algo de correlación del IVA con el resto del mercado y es que los mercados han estado bastante correlacionados en términos generales. AMD reportó utilidad, reportó pérdida de $17 por acción. El estimado del mercado era de $12. Lo llaman el gato de las 7 o 9 vidas. Básicamente es una compañía que está bastante mal, cayendo en la mayoría de cifras. La competencia contra Intel o Intel está arrasando. No es que sus procesadores no son tan eficientes. Lo mismo está pasando en el área de tarjetas de video contra Nvidia. Pero pese a que la noticia era negativa, la acción presentó volatilidad, no caídas significativas. Anuncia joint venture con Nantong Fujitsu Microelectronics, de una compañía para mejorar temas de empaque y demás. Así que hay joint venture, lo cual lo salva, y el mercado lo que está buscando es básicamente estar, digamos que busca su valor de adquisición. Digamos. Consideran que AMD por sí sola no lo va a lograr, sino que tendrá que ser adquirida. Y si bien hay pérdidas, pues el mercado está buscando es eso, cuál sería su valor de adquisición para esta compañía, que si la revisamos en gráficos, vamos con AMD. Su desempeño ha sido bastante bajista, alcanzando incluso niveles de 1.60 en jornadas previas. Ayer aparecieron compradores, posiblemente el 1.60 sigue siendo un buen nivel de soporte mientras el mercado espera algún tipo de noticia sobre el desempeño futuro de esta compañía. Vamos con el mercado colombiano. Standard Poor's baja calificación de Pacific Rubiales de W a W-, perspectiva estable. Vamos a revisar entonces ahorita Pacific Rubiales y el comportamiento con el precio del petróleo. Cadenas Holding SRL ya tiene el 19%, 19,9% de Canacol, haciendo todo el proceso que tenía de emisión de acciones. Así que fueron recibidas a 2,50, es una participación de capital importante para desarrollar todo el tema de gas. Y producción concreto premezclado creció 10,9% en agosto, llegó a 741.200 metros cúbicos. La refinería de Cartagena también entraría en operación el 10 de noviembre. Informan que para el 29 de enero estarían produciendo ya gasolina, 18 de febrero gasolina de alto octanaje, iniciaría con producción de diésel y jet fuel. El 15 de enero aumentaría la producción de 120.000 a 140.000 barriles de carga en la refinería. Así que por ahora te empezaría la operación, ya para enero-febrero estaría al máximo esta nueva línea de Ecopetrol, aumentando la capacidad de la refinería. 8:15 tendremos producción industrial de Estados Unidos, noticia relevante para determinar un poco dirección en un mercado que abre indeciso, la que los puestos de trabajo, la publicación de puestos de trabajo a las 9 y sentimiento del consumidor también. Terminamos con esas noticias la semana para llegar las próximas jornadas a conocer datos del mercado inmobiliario de los Estados Unidos. La próxima semana serán datos del mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician la jornada con indecisión a esperar datos económicos de la economía norteamericana. Vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo. Ayer los compradores entraron con mucha fuerza, ya lo miraremos en técnicos, y cambiaron un poco el sesgo de las gráficas. En cuanto a mercado local, se acerca zonas de soporte, contrario al mercado internacional, mantuvo presión bajista en el índice, así que vamos a estar atentos a la ruptura de niveles de corto plazo. Vamos a ver qué nos dicen las gráficas. Dow Jones logró cerrar por encima de los 17.100, era un nivel importante, logró cambiar un poco la curva, y los mínimos de jornadas previas son ahora la zona de soporte. Mientras esté sobre los 16.800 hay posibilidad de avanzar a 17.500, 17.600. Hay posibilidad de continuar con avance. Esta zona, cuando lleguemos a la banda superior de Bollinger, no se descarta. Si llegamos, que aparezcan vendedores, algo de toma de utilidad, el movimiento puede ser alcista mientras esté sobre 16.80, 800. Si lo pierde, volveríamos a tener presión bajista, 16.800. Lo mismo para Lipsa, que logra impulsarse correlacionado con el mercado internacional en menor medida, 3.700. Mientras esté por encima de los 3.700, aún hay posibilidad de continuar a 3.860. Si lo pierde, volvería a la presión bajista. Importante los mínimos del día de ayer en la mayoría de índices accionarios. Y en cuanto a los 17
a los 10.600, 10.500 sería la zona de soporte para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Acá hay una pregunta, ¿se puede decir que Cadenas está a punto de tener que hacer una OPA por Canacol? Eh, digamos que no es que tenga que, pero si decide aumentar su participación, tendría que empezar a pensar ya casi cerca a una OPA, pero pues eso sí, solo si quiere incrementar su participación. Bueno, entonces por ahora continuamos con dólar, que ayer desciende correlacionado con el precio del petróleo. Así que mientras esté por debajo de bueno, hay zona de indecisión después de estas velitas. 2820 va a ser la zona de soporte nueva, 2940 resistencia. Si logra superar 940 puede avanzar a 3000, 3020. Si no supera 940 puede ascender a 2824. No obstante, para romper esos 2824 posiblemente necesitemos algo de repunte adicional en el precio del petróleo para descender hacia la zona de 2780. Por ahora simplemente podríamos cerrar la semana con algo de indecisión y comportamiento dentro de los niveles máximos y mínimos de esta zona. WTI recupera terreno en el día de ayer. Vamos con nuestra plataforma global. Recordemos que los futuros van venciendo y la liquidez de los futuros va pasando. La liquidez de noviembre pasa a diciembre, al vencimiento a diciembre. Y hay uno que si ustedes ven acá tenemos un signo infinito. Este digamos que es el genérico. Si yo coloco por ejemplo acá CL, él me va a decir, vamos con futuros, donde está acción Caterpillar futuros del WTI y me dice noviembre, y ya empieza a perder liquidez, diciembre y enero. Después viene el continuo que va tomando la emisión más cercana. Recuerden que la posición de la curva de futuros de petróleo, es importante tenerla en cuenta, está en una posición de contango. Así que el rollover es positivo. Pasar de un periodo a otro puede generar ganancias, así que es muy probable que esa posición de contango siga manteniendo el petróleo con algo de soporte, digamos que el precio del petróleo con soporte en esa zona, o sea, ya hasta que no tengamos algo de backwardation, la presión bajista no volvería, así que hay rollover con posibilidad de mantener sesgo alcista y estamos viendo entonces la continuación, la cotización continua. Vamos a ver entonces gráficos, viendo ese punto, si logra superar los 47.50, el petróleo podría avanzar hacia los 50. Sigue siendo un nivel de resistencia importante porque digamos que los inventarios de crudo sorprendieron en las últimas jornadas con importantes ascensos, así que, pero de todos modos, si logra superar 47.50 hay posibilidad de mantener ganancias. De lo contrario, la zona de soporte está entre 46 y 44 y ese 44 se mantendría en lo que sería una zona de soporte. Eso para el WTI 47.50 hoy, no se descarta algo de indecisión y esperemos algo de volatilidad cuando empiece todo el tema del rollover. Miraremos entonces el 47.50 con atención para determinar si cambio de dirección o no. Retrocede el euro, venía subiendo con fuerza y luego de la publicación de un IPC por encima de lo esperado en los Estados Unidos y buenos datos de empleo de Estados Unidos, el dólar gana otra vez terreno, vuelve a ganar terreno y viene entonces con algo de presión bajista importante, entonces empieza corrección, el sesgo sigue siendo alcista, estamos llegando al 12.80, 12.60, esa zona es una zona de soporte, si logra aguantar esos niveles pese a esta corrección, el sesgo de mediano plazo sigue siendo alcista, si desciende iríamos hacia el 1.1136. Vamos con el índice Colcap. Antes de pasar al Colcap, hablemos del rollover de WTI puede servir para montar cortos de este. Creería que es al revés, en este caso por la posición de contango. Esa volatilidad puede presionar un poco a la SINS o la cotización del futuro. Así que por ahora ese tema del rollover y el tema de la posición contango puede seguir dándole soporte pese al crecimiento en los inventarios. También vamos a tener en cuenta para el petróleo todo lo que es la cotización, todo lo que tiene que ver con con la debilidad del dólar o fortaleza del dólar. Ahí todavía se mantiene esa correlación. Bueno, volvamos con el Colcap. Tenemos tendencia alcista en esta línea. Tenemos presión bajista en 1265. Mientras esté por debajo de los 1265, aún puede alcanzar su soporte de tendencia alcista del 1225
es el nivel más importante. Mientras esté sobre 1225 es una corrección para mantener el impulso. Si rompe 1265 antes de tiempo, volvería la probabilidad de alcanzar 1320. Baja un poco el nivel de resistencia. Si no supera pronto ese nivel y del que lo contrario rompe el 1225, la caída puede ser a 1190. 1265 el nivel de resistencia para anular la presión bajista. De lo contrario, podríamos continuar con descensos. 1265, la zona de soporte más importante 1225. Ya valoremos qué pasa en próximas jornadas. Vamos con acción de Banco de Bogotá, que con muy bajo volumen logra alejarse del 58, con la posibilidad de avanzar al 61. Así que estamos 61 contra 58. Sigue siendo el escenario probable. En 61 se descarta algo de resistencia, pero solo rompiendo 58 volveríamos hacia la zona de los 56 como escenario probable. Bolsa de Valores de Colombia retrocedió el día de ayer, 16.40. Si vuelve a cerrar por encima de 16.60, reactivaría la probabilidad de volver a 17.10, 17.60. De lo contrario, si llega a perder los 16.20, 16.20, 16, la caída puede ser a 15.50. Estamos todavía dentro de la línea de tendencia alcista, dependerá de los 16.60 si vuelven los compradores. De lo contrario, estamos llegando a zonas de soporte. Mercado local se acerca a zonas de soporte. 3.500 Celsius, si rompe 3.500 la probabilidad de descender a 3.300, 3.200 se mantendría. De lo contrario, si rompe 3.680 podría avanzar a 4.000 o 4.400. Tendrá que romper 3.680 para generar la probabilidad de mayores ganancias. Cementos Argos no rompió los 9.500, cerró justo ahí, 9.500. Así que si hoy logra cerrar por encima de los 9.700, hay posibilidad de volver a los 10.100. Si no logra cerrar por encima de ese nivel, existe probabilidad de alcanzar 9.200, 8.800. Igual estamos en un comportamiento lateral de mediano plazo para este activo y también de corto plazo. Bastante indecisión. Se vuelve más o menos una probabilidad por técnicos de 50-50. 12.000, nivel de resistencia. Mientras estemos por debajo de los 12.000, aún hay posibilidad de alcanzar los 11.000. Solo esperando 12.000 podríamos volver a 2.800 para Cemex Latam Holding, que también está empezando a tener un comportamiento de indecisión durante toda la semana, pero se mantiene por debajo de la resistencia de corto plazo. Canacol, fuerte avance en el día de ayer, luego de anunciar temas de producción, volatilidad importante, un avance significativo alcanzando las resistencias de 7.500 y 8.000. Vamos a ver, tenemos el canal de tendencia, ¿cierto? Es importante, no quiere decir que sean 100% efectivos los canales. Viene lo siguiente, si hay ruptura de los 8.000 puede darse una euforia hacia los 10.000, no hay ni zonas de resistencia de 10.000, 9.800, no hay resistencias en esta zona, así que si logra pasar los 8.000, 8.100, la posibilidad de un avance rápido hacia 9.700, 10.000 existe. Para que logre ese avance, tiene que mantenerse sobre, me tengo que acercar un poco más, tiene que mantenerse sobre los 7.300. Si logra mantenerse sobre 7.300, hay posibilidad de buscar 8.000 y de rally alcista. Si pierde los 7.300, 7.400, 7.300, dejémoslo 7.300. Si pierde los 7.300, hay posibilidad de corrección a 6.900 y 6.700, que serán la zona de soporte ahora. Mientras esté sobre esos niveles, mantendría el impulso alcista. Entonces, 7.300 para mantener fuerza compradora significativa. Si rompe, no descartamos corrección. Zona de soporte fuerte 6.900 a 6.600. Si la presión alcista continúa, no se descarta la probabilidad de 9.800, 10.000 de un rally rápido tras ruptura de máximo. Recordemos que estamos también sobre rompimiento de oro y ya todos los indicadores están marcando tendencia alcista para este activo. Vamos con concreto, que no marca precio en el día de ayer. Se mantiene entonces con comportamiento lateral. No actualizaremos niveles por la ausencia de marcación de precio. Corficol no ha roto los 38, sigue ahí. Mientras esté sobre 38 no hay probabilidad de alcanzar nivel 39, 40, 39, 400, mantener el sesgo alcista. Si pierde esos 38, la presión bajista lo podría llevar hacia 37 y 36, 600, siguiente zona de soporte para mantener impulso alcista. 38 sigue siendo el nivel clave en el corto plazo. Ecopetrol, indecisión, buen volumen, mercado sigue defendiéndose, viene refinería de Cartagena. Para saber si la refinería de Cartagena le da el impulso, tendrá que romper el 510. Si no rompe el 510, quiere decir que aún puede corregir a 420, 380, que sigue siendo la zona de soporte de corrección para mantener impulso alcista. Si rompe 510, podría avanzar hacia la zona de 1600 en el corto plazo. Si rompe los 1400 y los 380, la caída puede ser hacia la zona de los 1300. Importante, 1510
como el nivel de resistencia para volver a la zona de compradores. De lo contrario, la corrección podría continuar. Empresa Energía Bogotá lentamente va asimilando la caída de no hubo demanda a 1815, así que mientras esté por debajo de 1740 hay posibilidad aún de caer hacia los 1700. 1740 la resistencia para poder volver a 1760, no obstante, ya estos niveles quedan con una resistencia significativa, nadie quiso comprar una participación importante de sus precios, así que mientras esté por debajo estas zonas serán resistencia. Mientras esté por debajo de 740, 760, probabilidad de 700 y 680 continúa. Construcciones El Cóndor, no marca precio en el día de ayer, se mantiene entonces con 1130, 1140 como la zona de soporte para poder repuntar a 1300 como escenario probable. Vamos con Enca, no marca precio en el día de ayer, continúa de lado a espera de noticias de resultados empresariales y calificación. ETB continúa con su avance, acercándose hacia los 610. También creo que están hablando de especulaciones sobre las elecciones de Bogotá. 610. Esta es la zona de resistencia más fuerte. Mientras esté sobre esos niveles del 590 hay posibilidad de alcanzar 610. No descarten que haya algo de presencia de vendedores en esos niveles. Si hay ruptura de los 590, la caída puede ser hacia la zona de 560, 550. Importante 590 para mantener el impulso a 610, la resistencia más fuerte. Éxito, 14.000. Si logra cerrarlo por debajo de los 14, puede descender hacia 13.000, 12.800 en primera instancia. Ya miraremos qué tan fuerte es la presión, aunque este nivel sigue siendo un buen soporte. Este volumen le da algo de soporte a esa zona de 12.800, 13.000. Puede alcanzarla si rompe los 14. De lo contrario, si logra cerrar por encima de los 14.600, 14.600, aumentaría la probabilidad de volver a 16.100. 14.600 para que los compradores tomen de nuevo control del mercado. Grupo Argos se mantiene bajo presión, 17.800, 17.700 para hoy. Mientras esté por debajo de esos niveles de 17.700, 17.800, aún puede descender a 17, 16.800. Solo superando esos niveles volvería hacia la zona de los 18.300, que es la zona de resistencia que se mantiene. 17.600, 17.700 para anular un poco la presión bajista, que por ahora no se consolida. Son movimientos de relativo bajo volumen. Vamos con una acción de Grupo Aval, que se mantienen en 1220 y 1150 como los dos niveles claves. Analizamos un poco mejor la ordinaria, que hay liquidez mayor. Grupo Sura, fuerte descenso en el día de ayer después del Harami bajista. Recordemos esa vela con peonza negra después de una vela blanca. 36.700 será ahora la resistencia. Mientras esté por debajo de los 36.700 hay posibilidad de descender a 35 y 34.600. Solo superando 36.700 hablaríamos de volver a 38 anulando la presión bajista. 36.700 será la resistencia de la presión bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel la probabilidad de corrección se mantiene. Vamos con ISA presionando la baja a los 7.000. Así que tendrá que superar los 7.100 si queremos que los compradores tomen control hacia 7.600. Mientras esté por debajo de 7.100 aún puede descender hacia la zona de 6.800 y 6.500. 7.100 como el nivel de resistencia importante. Isagen intenta recuperar, pero desciende. Recordemos que el mercado se impulsa porque la van a vender, pero el fenómeno del niño pues, va a tener algo de impacto coyuntural sobre los resultados. Así que 3.000 contra 2.800 siguen siendo los dos niveles clave de la estabilización. Los compradores seguirán intentando, o sea, era una lucha entre compradores y vendedores. Mientras hablamos, el precio del petróleo alcanza los 47 dólares por barril. Vamos con mineros, donde el oro está en 1.182 dólares la onza, 1.182, mientras esté sobre 1930, 1940 aún puede alcanzar niveles de 2100, 2200. Si pierde los 1940 volveríamos a la zona de 1800 como escenario probable en un activo que no goza de una liquidez alta. Es considerado, digamos que no estamos refiriendo a la clasificación de alta o baja, sino de un volumen y una negociación consecutiva, como se ve en Nutresa. Harami alcista en este caso para Nutresa. Si Nutresa logra pasar los 21.200, hay posibilidad de avanzar a 22. Si no logra superar los 21.200, aún hay posibilidad de corregir hacia 20.300, 20.000. Recuerden que igual 20.000 sigue siendo un soporte fuerte. Si pierde los 20.000, la caída puede ser a 19. 20.200 para reactivar la fuerza de los compradores. De lo contrario, puede continuar con escenario lateral. Vamos con preferencial aval.
1210, mientras esté por debajo de 1210 aún puede alcanzar 1150, rompiendo 1210, la resistencia está en 1230. Bastante indecisión, velitas tipo doji en este activo. Avianca Holdings se acerca al periodo ex dividendo, según el comunicado inicial 19, logrando mantener zonas de soporte en el retroceso de Fibonacci del último rally. Eso es importante tenerlo en cuenta. No descarten igual la volatilidad después por el tema del dividendo, pero si logra mantenerse hoy sobre los 830, aún hay posibilidad de avanzar a 1930, 1940 y 2000. Si rompe los 1830 durante la jornada, no descartamos un poco más de presión bajista hacia los 1780. Ya actualizaremos, los niveles cambiarán ampliamente el día lunes con el inicio del ex dividendo. Así que tengamos en cuenta la posibilidad de caída solo por el tema del dividendo. Después, la acción no se descarta que puedan aparecer algo de compradores. De contrario a lo que hemos visto con Ecopetrol, aumenta la probabilidad que si tenemos descenso, bueno, que sí lo tendremos por la apertura del dividendo, los compradores puedan intentar llenar el gap. Importante, compradores intentarían llenar el gap como el escenario más probable. Preferencial Bancolombia, después de la vela de gran fuerte caída de indecisión, presenta ahora 27.500. Mientras esté por debajo de 27.500, hay posibilidad todavía de corregir a 26. Sigue siendo una corrección dentro de tendencia alcista. Superando 27.500, hablaríamos de volver hacia los 28.200. 27.500 el nivel de resistencia a la presión bajista, que es un poco más de indecisión que presión bajista en el corto plazo. Preferencial Cementos Argos logra mantenerse todavía un poco más lateral en esta zona, distinto el análisis a la ordinaria, 9.300 para poder avanzar a 9.600 y ruptura de 8.900 para caer a 8.600. Seguimos en un escenario de lateral y de indecisión para la cementera. Vamos con preferencial da vivienda, que logran aparecer compradores en la línea de tendencia. Aparecieron ayer con velo tipo martillo, bajo volumen, pero aparecieron. Tiene que superar los 23.400 para poder avanzar de nuevo a 25, 25.300. Si no rompe los 24.400, puede buscar de nuevo 23.600. Y si rompe los 23.600, la caída puede ser a 22.800. Seguimos también en un escenario entre choque y compradores y vendedores, pero logra mantenerse sobre la línea. Es importante ese nivel de 23.600, que es el que defiende ahora el sesgo alcista. Si pierde ese nivel, podríamos iniciar mayor presión bajista, 24.400, 24.500 para que los compradores logren tomar control y dar mayor avance como escenario probable. Grupo Argos, mientras esté por debajo de los 17.100, hay posibilidad de continuar con algo de presión hacia 16.400. Igual está todavía en una zona lateral, rompiendo 17.100 volvería a la parte alta de los 17.500. Seguimos igual entre una zona de indecisión. Preferencial Grupo Sura, 36, tendrá que cerrar por encima de 36 para volver a presión alcista, de lo contrario 34.500 primera zona de soporte, cerca de lo que sería la línea de tendencia. Superando 36 volveríamos a avanzar a 37.100 como escenario probable. 36 la resistencia de corto plazo para anular la presión bajista, la cual mantiene todavía Pacific Rubiales. El recorte en calificación pues va en línea con los movimientos de otras calificadoras, así que seguimos por debajo de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Quiero que tomen estas líneas de 40 y 20 periodos como un nivel de resistencia fuerte. Recordemos que la tendencia sigue siendo bajista, así que superando los 8.100 hablaríamos de ya un poco más de presión hacia los 8.900. Mientras esté por debajo de 8.100 la tendencia sigue siendo bajista. En el corto plazo 7.500. Si no recupera pronto o cierra por encima de los 7.500, la posibilidad de descender a 6.700, 6.000, 5.000 se mantiene vigente. 7.500. Mientras esté por debajo de ese nivel, la probabilidad de descenso se mantiene. Si logra superarlo, puede rebotar hacia 800, pero igual mientras estemos por debajo de 800, la tendencia de Pacific sigue siendo bajista. No ha cambiado el sesgo para nada. Bueno, así que en términos generales, nuestro mercado, algunos activos están llegando a soportes. Ayer aparecieron algunos compradores en estos que llegaron a la línea de tendencia. Deben estar muy atentos a los niveles de corto plazo, sobre todo las resistencias de corto plazo. Superándolas ya nos daría mayor probabilidad de ascenso. De lo contrario, la presión bajista podría continuar. Mercado internacional sobre soportes de corto plazo. Mientras esté sobre esos niveles, el sesgo sigue siendo alcista. Mientras hablamos, el petróleo avanza a 47,24, lo cual también puede hacer que nuestro mercado parezcan levemente compradores. Atentos a las resistencias de corto plazo para determinar el impulso alcista de nuestro mercado. Vamos con preguntas. Para
para tener derecho al dividendo hay que tener las acciones en la mañana o cerrar con ellas en la tarde. Hay que cerrar con ellas. Digamos que hay una fecha de inicio periódico de dividendo y la fecha de registro. Quienes hayan comprado acciones, supongamos que la fecha, el exdividendo fuera hoy, quienes hayan llegado con acciones en su portafolio hoy, quienes han comprado ayer, ya tienen derecho al dividendo hoy. Entonces, importante, hay que llegar con acciones al periodo exdividendo. ¿Qué tan descontada por el mercado puede estar esa tasa Fed? ¿Qué tan? Bueno, bastante. Digamos que llevamos todo el año hablando del mismo tema y los mercados se han movido con base sobre todo el dólar. No, van a subir la tasa y no la han subido aún. O sea que es muy probable que el movimiento de tasa Fed no sea el fin del mundo. Ya lo hemos sentido a lo largo del año. Subir tasas, de hecho, implicaría que la Fed pueda llegar a hacer movimientos de ascenso en tasa muy lentos, no muy rápidos, lo cual pues ya no importaría mucho. Ese día sería ya el fin de un movimiento y la toma de utilidad. Recuerden que el mercado se mueve como comprar la expectativa, vender con la noticia. El tema tasa Fed debería estar lejos. De hecho, es mejor que suban ya la tasa para que el mercado se calme un poco con el tema, porque simplemente todos los días está así, lo van a subir, no lo van a subir, y hay un bastante panorama de indecisión. Entonces, está bastante descontado el tema tasa Fed. No sé si hay más preguntas. Petróleo avanza a 47,28. Podría repetir a Bianca. Listo, vamos a hablar un poquito de Avianca, PF, ABH. Recuerden, vamos a tener la probabilidad que los técnicos no apliquen muy bien después del gap del ex dividendo. Así que lo que puedo decir, más que técnicos ahora, es que existe una probabilidad que el gap del dividendo lo trate de llenar. Entonces, contrario a lo que vimos con Ecopetrol, que abrió la baja y siguió bajando, trate de llenar el gap de recibir dividendos. La TRM aplicada para el dividendo de PFABH es del día del periodo ex dividendo. Bueno, creo que es del día de la monetización, o sea, cuando Deceval reciba los recursos decida monetizarlos. Así que podría ser la del día previo al día de pago o el día de pago, todo depende de cuándo se moneticen los recursos. Me repite el caso de Ecopetrol y qué perspectiva tiene Eco. 1510 sigue siendo la resistencia. Hay bastante indecisión, el mercado sigue con impulso alcista. Recordemos del 420 al 380 está la zona de soporte. Se me puede caer hasta esos niveles sin perder tendencia alcista. Estamos por encima de promedios móviles. Falta el cruce para confirmarlo. MACD ya está un poco más alcista, pero para eso tendrá que romper los 1510. O sea, si rompe 1510 en el corto plazo, puede avanzar a 1600 más rápido. Si no logra superar esos niveles, 1420, 1380 son las zonas de soporte. Importante esos 1510 para que los compradores aparezcan. ¿Me puede repetir preferencial Bancolombia? Vamos con PFB Column, preferencial Bancolombia. Esta vela hizo un daño importante en la gráfica, así que 27.500 es la resistencia. Mientras estemos por debajo de ese nivel, aún hay probabilidad de descenso a 26, superando 27.600 volveríamos a 28.100. Está en una zona de indecisión, luchando entre compradores y vendedores. Se puede dar que el lunes Avianca abra la baja durante la jornada, trata de cerrar el gap. Es muy probable que la apertura bajista del gap de dividendo de Avianca trate de llenarse. Hay un 75-80% de probabilidad de ocurrencia de ese suceso. Contó más o menos en pesos, ¿cuánto? Más o menos en pesos corresponde. Bueno, vamos a traer una calculadora chiquitica. 0.0669 creo que es el dividendo multiplicado, no sé cuál va a ser la tasa de, de la próxima jornada, pero teniendo en cuenta el ascenso, supongamos seamos un poquito ácidos, que llegáramos a los 2.780, 185 pesos por acción, que si lo dividimos en el precio de 1815, 1800, si es 1800, no me acuerdo, preferencial ABH, el precio es de, sí, 1880, es perdón, la embarré, 185 dividido 1880, estamos hablando de 9.8 de rentabilidad, así que ese gap sería equivalente a esa cantidad y podríamos tener la posibilidad de llenarlo lentamente. ¿Qué tanto pueden mejorar las utilidades de Ecopetrol al dejar de importar combustible? No tengo los cálculos en este momento, los revisaremos y se presentará para el primer trimestre de 2016, pero pues en próximas semanas de pronto les tengo algún cálculo sobre cuánto podría ser ese incremento. Recuerden que inicia lentamente la fase con diesel, jet fuel
lentamente hacia gasolina y gasolina de alto octanaje. No entiendo qué quiere decir con cerrar el gap. Cerrar el gap. ¿Dónde está Pacific Rubiales? Esto es un gap. Un gap es cuando la acción abre con una caída, con el precio de cierre es completamente distinto al precio de apertura. Entonces deja un gap, una brecha, un hueco, un espacio en la gráfica. El gap puede ser alcista o bajista. Y el proceso de llenar el gap se entiende como lo que hizo Pacific. Él busca precios de ese gap. Si no llena el gap, o sea, si llega hasta esos niveles y no logras superarlo, quiere decir que el gap o la tendencia sigue siendo bajista. Si lograra llenar el gap, la posibilidad de continuar con el avance se mantiene. O sea que lo que vamos a revisar de Avianca es el tema del gap en la gráfica, pero existe una alta probabilidad que intente llenar ese espacio. Llenar el gap es buscar negociar en esta zona de precio que no se negoció. ¿Qué tan probable es que Canacol llegue hoy a los 10.000? No, 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 no. Pues hoy, no. Existe probabilidad de continuar siempre y cuando se mantenga sobre 7.300. Recuerden que estamos en una tendencia, canal de tendencia alcista, pero pues esos canales, la verdad, tienden a romperse y si rompe esos máximos de 8.10 puede alcanzar la zona de máximos. No hay ninguna resistencia en estos niveles, pero para eso tiene que mantener el 7.300. No creo que sea en un solo día. Colombia no tiene esa costumbre de avance tan fuerte. Si rompe los 7.300, sí podríamos tener una corrección para mantener el impulso alcista. Dependerá del 7.300, pero existe probabilidad de llegar a 10.000, no en un solo día, pero existe. Una sugerencia, sería bueno que se retomaran las capacitaciones para los nuevos de la plataforma como análisis técnico. Bueno, voy a pasar la sugerencia. Los 14 millones de acciones que emitirá Canacol son para pagar los recibos de suscripción. Ah, sí, digamos que es una emisión de una capitalización. O sea, la persona se queda con el 20%, todos los demás accionistas pues obviamente son diluidos, disminuyen en su participación accionaria. Así que tenemos en cuenta que ya se ha hecho toda la emisión, se ha completado el proceso y lo que viene ahora es el desarrollo del tema de gas. Esto tiene el efecto de dilución, hay que tenerlo en cuenta, por eso puede fallar si rompe el 7300 algo de corrección, pero igual, pese a la dilución, el panorama sigue siendo de optimismo para la compañía. 7300 la zona de soporte para mantener impulso fuerte alcista o generar posibilidad de corrección. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de resistencia a corto plazo para ver si los compradores toman control. De lo contrario, la presión bajista continúa para los activos que estén bajo ese sesgo. Un poquito de indecisión en el mercado internacional, el petróleo tratando de avanzar. Recuerden la formación de futuros contango que pues, mantiene algo de esa presión alcista. Muy buen día para todos.